Ejemplo, con la función y igual 18x menos 2 tercios de x al cubo, determinar los intervalos donde esta función es creciente y donde es decreciente. Para esto vamos a utilizar un procedimiento bien sencillo de 4 pasos. Primero, debemos determinar cuándo f' de 0 es positiva y cuándo es negativa. De esa manera vamos a determinar cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Para eso necesitamos en primer lugar calcular la derivada de la función que nos da. Entonces, utilizando las reglas que conocemos de derivación, vamos a proceder a calcular la derivada de 18x menos 2 tercios x al cubo. La derivada de 18x es 18 y la derivada de menos 2 tercios x al cubo es menos 2x al cubo. Una vez que ya obtenemos la derivada, necesitamos determinar cuáles son las raíces de esa nueva ecuación. Entonces lo que hacemos es igualar esa derivada que hemos hallado aquí a 0. Para eso hacemos uso de la factorización para poder despejar más rápido y poder hallar las raíces de 18 menos 2x al cuadrado. Cuando realizo aquí el factor común 2, me queda agrupado en dos términos y luego esto de aquí es una diferencia de cuadrados perfectos que la reescribo como 3 menos x por 3 más x. Como me dice que la iguale a 0, esta expresión la igualo a 0 y despejo x. Lo que voy a tener es x igual 3 y x igual menos 3. Estas son las raíces de la función derivada. Lo que voy a hacer ahora es probar los intervalos con estas raíces que acabo de encontrar. ¿Cuántas raíces encontramos? 2, x igual 3 y x igual menos 3. Entonces, a la recta numérica se la parte en tres intervalos, desde menos infinito hasta menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a más infinito. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar las diferentes raíces para ver qué ocurre con el comportamiento de la derivada de la función. Si x es menor a menos 3, es decir, menos 4, menos 5, menos 10, menos 100, etc., al evaluar en esta función, ¿qué obtenemos? En este espacio, esto se hace un término positivo y este se hace un término negativo. Es decir, un término positivo por un término negativo va a dar una operación con un término negativo. Por ende, podemos concluir que si, como f' de x da un término negativo, es decir, es menor a 0, entonces en el intervalo desde menos infinito hasta menos 3, la función es decreciente. Ahora, ¿qué ocurre en este otro intervalo? Cuando x está entre menos 3 y 3. Entonces esto se hace positivo y esto se hace positivo. Al momento que tengo positivo con positivo, obtengo un resultado positivo, es decir, que la función derivada es mayor que 0. Al ser mayor que 0, podemos concluir que la función es creciente entre menos 3 y 3. ¿Y qué pasa cuando x es mayor que 3? Es decir, de 3 hacia más infinito, con cualquier valor que yo realice la evaluación en la función derivada, voy a obtener un término negativo por un término positivo y eso me va a dar como respuesta un valor negativo. Es decir, la derivada evaluada en este intervalo es decreciente. Así, ya hemos determinado en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. La función es decreciente aquí, pero es creciente en este intervalo. Podríamos decir que va así. Bien, continuando dentro de las definiciones importantes del bosquejo de curvas, está cómo calcular los extremos. Entonces, ¿qué es un extremo? Un extremo es un punto
sobre la gráfica en que la derivada vale 0 o no está definida. Y puede ser un extremo relativo, porque lo vamos a llamar un punto crítico. Este punto crítico lo que le dice a usted que es puede ser un máximo o un mínimo también, que nos ayuda a encontrar los máximos valores que puede alcanzar mi función en base a un x0 o el mínimo valor que puede alcanzar en base también a un x0. Para eso se utiliza la prueba de la primera derivada, que básicamente es muy parecida a lo que hicimos hace un momento, porque tenemos que encontrar la derivada, determinar las raíces de esa función derivada porque la igualamos a 0, y en los intervalos que encontramos determinamos si es creciente o decreciente, y encontramos para cada valor crítico x sub 0 que si la función cambia de signo o aumenta al pasar por ese punto que estoy validando, se puede volver un máximo o se puede volver un mínimo. Si no cambia de signo, no se tiene un extremo cuando estoy evaluando en ese punto. Esto lo vamos a revisar con un ejemplo más al detalle. Adicional a eso, también tenemos extremos absolutos de una función continua en un intervalo, y para eso hacemos lo mismo, encontramos los valores críticos de f y evaluamos la función en los puntos extremos y en los valores críticos que encontré. El valor de f es el más grande de los valores encontrados, porque por eso es un extremo absoluto, es el máximo de los máximos o es el mínimo de los mínimos. Y como parte informativa, aquí les decimos que cuando usted, después de tener la derivada, calcula una segunda derivada, eso nos puede ayudar a determinar la concavidad de la gráfica, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y sus puntos de inflexión, ¿ya? Si es un mínimo relativo o es un máximo relativo. Está.